Zelda es una saga que ha sabido transmitir una sensación de aventura inigualable. Todos los juegos de la saga tienen el poder de transportarte a mundos vivos, llenos de personajes carismáticos y entrañables. Cada juego es una epopeya clásica, la lucha del bien contra el mal, una historia de heroísmo y valentía en la que nosotros encarnamos a ese héroe que se antepone ante la adversidad y que luego de superar cientos de desafíos se proclama triunfante contra el mal. Pero hubo un juego de la saga que tomó un camino distinto, uno que eligió ser diferente. Miren, todos cargamos con ciertas cosas que no queremos compartir con los demás. Aquellos traumas, dolores, problemas o pesares que solemos ocultar muy dentro. Todos esos sentimientos que conforman lo que somos muchas veces se ven resguardados tras una máscara que oculta una sombra y a un yo vulnerable. Así es Majora's Mask, un juego que dejó de lado la epopeya fantástica por una historia más íntima. Una obra donde el foco no está puesto en derrotar al mal, sino en afrontar una carga mucho más pesada que salvar el mundo, la soledad. Y es que en Majora's Mask continuamos con la historia del mismo Link de Ocarina of Time, un niño que fue obligado a madurar de golpe para convertirse en héroe que al final de aquella aventura se le devolvió al pasado con la promesa de recuperar a su infancia. Pero si lo analizamos bien, aquello no fue un acto de piedad, sino más bien una condena cruel. Link ya no tenía un hogar al que regresar. No podía volver al bosque Kokiri, pues nunca fue realmente uno de ellos. Su padre adoptivo, el gran árbol Deku, había fallecido. Todos los actos heroicos y amistades que había hecho durante su viaje dejaron de existir. Y al finalizar su aventura, Navi, la única amiga que le quedó, tuvo que abandonarlo. Y es aquí, quizás, en el punto más bajo de toda la vida de Link, donde comienza Majora's Mask, como un chico melancólico, cabalgando a lomos de Epona en lo profundo de los bosques perdidos, intentando encontrarse de nuevo con su querida mejor amiga Navi. Pero su búsqueda es interrumpida. De repente es emboscado por un extraño Skull Kid que porta una máscara inquietante y que va acompañado de dos hadas. En solo segundos, Link pierde todo lo que le quedaba, le roban la ocarina del tiempo y lo que es más doloroso, se llevan a su única otra compañera, Epona. Link no se lo piensa dos veces, se lanza en su persecución, una carrera ciega que termina en una caída interminable a través de un abismo oscuro y al tocar fondo se topa cara a cara con el Skull Kid que flota frente a él, burlón, y le suelta una frase cruel. Afirma haberse deshecho de esa yegua estúpida, pero lo peor llega cuando Skull Kid maldice a Link, sacudiendo la cabeza de una forma perturbadora y emitiendo un chirrido ensordecedor. Vemos como Link se arrodilla presa del dolor y es lentamente consumido por el espíritu de un Deku. Es en este momento cuando Skull Kid nos deja nuestra suerte en aquel paraje oscuro, pero en su ida también abandona a una de las hadas que lo acompañaba, Taya. La verdad es que Taya es un hada muy diferente a Navi, es contestona, sarcástica y ruda. De hecho, al ver que Skull Kid la abandonó y se fue con su hermano Tael, ella nos exige a nosotros que la ayudemos a buscarlos. Nuestros caminos se alinean no como la clásica guía del héroe, sino más bien como dos extraños, unidos por pura conveniencia y por sus propios intereses. Pero sea el motivo que fuese el que unió a Link y a Taya, ellos se embarcan en una aventura en búsqueda de ese Skull Kid, llegando a lo que parece ser la salida de ese oscuro paraje, escuchando a lo lejos el tic-tac de un reloj. Te has encontrado con un terrible destino, ¿no es así? Esta frase nos da la bienvenida a este nuevo mundo. Quizás es una advertencia, o quizás una frase de consuelo que viene de una cara conocida, el vendedor de máscaras felices, alguien que conocimos brevemente en nuestro viaje por Hyrule y que nos advierte que Skull Kid le ha robado una máscara muy importante, la máscara de Majora, un artefacto utilizado en rituales profanos que alberga el poder de un demonio capaz de destruir el mundo.
El vendedor nos ofrece un trato. Debemos recuperar esa máscara para evitar la catástrofe que se avecina dentro de 3 días. A cambio, si logramos traerla de vuelta junto con nuestra ocarina, él puede devolver nuestro cuerpo a la normalidad. El amanecer del primer día es muy especial. Con el amanecer del primer día se presenta formalmente este nuevo mundo llamado Termina. Cuando llegamos es exactamente 3 días antes del inicio del Carnaval del Tiempo, una celebración sagrada en la que la gente le reza a los 4 gigantes, las divinidades protectoras de este mundo. Desde un inicio podemos notar la importancia del tiempo en este juego. El gran reloj de Termina que vemos nada más entrar en la ciudad no es solo un recurso arquitectónico, es una guillotina que está pendiente sobre nosotros. Lo vemos en todo momento. 3 días para recuperar la máscara, 3 días para el Carnaval del Tiempo. El juego nos obliga a mirar al cielo, donde la atmósfera se vuelve más opresiva. Y es, finalmente, a la medianoche del tercer día, cuando al fin podemos subir hasta la cima del gran reloj, lugar en el que encontramos a Skull Kid y a Tael. Pantano, montaña, océano, cañón, rápido, los 4 que allí se encuentran, tráelos aquí. Tael, el hermano de Taya, nos pide ayuda a gritos nada más vernos. Intenta advertirnos sobre lo que se avecina, pero en ese momento es demasiado tarde. La luna comienza a descender sobre la tierra y vemos un contador que avanza implacable, marcando el fin de todo. Y en un momento de desesperación logramos quitarle la ocarina a Skull Kid y recordando un viejo consejo de Zelda, tocamos la canción del tiempo, esperando de todo corazón que la diosa del tiempo nos proteja. El amanecer del primer día es muy especial. 3 días faltan para recuperar la máscara de Mayora. 3 días faltan para el Carnaval del Tiempo. Y 3 días quedan hasta que la luna caiga sobre Termina. Pero ahora tenemos nuestra ocarina y con ella el vendedor de máscaras felices nos enseña una melodía muy especial, la canción de curación. La canción de curación es una melodía capaz de sanar la magia maligna y apaciguar a los espíritus, convirtiendo su dolor en máscaras. Al tocarla por primera vez, logramos calmar el alma del Deku que nos poseía, transformando la maldición en la máscara Deku, una máscara que nos permite encarnar la persona que un día fue ese pequeño Deku. Cada máscara que Link se pone no es un simple objeto, contiene dentro de sí parte del alma de una persona ya fallecida, y en total, dentro del juego podemos obtener 3 de estas máscaras especiales. La máscara Deku resguarda el alma de un pequeño niño, el hijo del mayordomo, quien murió lejos de casa y cuyo padre, aún a día de hoy, visita el santuario esperando su regreso. La máscara Goron contiene el alma de Darmani, un gran héroe que murió lleno de vergüenza, fallando en su intento de proteger a su pueblo de una helada antinatural que amenazaba con extinguirlos. Y por último, la máscara Sora, que porta el alma de Mikau, un guitarrista que murió asesinado intentando salvar a sus hijos que habían sido secuestrados por una banda de piratas. Las máscaras son más que simples objetos en esta entrega. Una máscara en el mundo real nos brinda una persona, una cara con la que enfrentar el mundo, una forma de relacionarnos en sociedad. Son todos aquellos títulos
modales, comportamientos y roles que desempeñamos. Puede ser la máscara del aventurero, la máscara del héroe, la de la estrella o inclusive la del villano. Todos tenemos máscaras. A medida que crecemos y desarrollamos nuestra individualidad, somos moldeados por el entorno, los demás y nuestra propia percepción. Es por eso que nacen estas máscaras, y al nacer en nosotros, despiertan también a la sombra todo aquello que no somos o que nos aterra ser, lo que negamos. Es la soledad y el miedo del aventurero, la desesperación y la vergüenza del héroe, la melancolía de la estrella y la profunda tristeza del villano. Cuando Link entona la canción de la curación, no se enfrenta al dolor ajeno, no existe una confrontación externa. La melodía simplemente escucha, atiende los pesares de aquellos espíritus, los reconoce y los reconforta. Y es solo al aceptar el dolor, al reconocer que esa sombra existe dentro de sí, cuando el sufrimiento toma forma y nace la máscara. Pero si hablamos de máscaras, tenemos que hablar de la más importante de toda esta historia, la que le da el nombre al juego, la máscara de Majora. Y no podemos hablar de Majora sin hablar de su portador, Skull Kid. Esta historia es de hace mucho tiempo, cuando todo el pueblo no estaba separado en 4 mundos como lo está ahora. En aquellos tiempos todo el pueblo vivía junto y los 4 gigantes vivían entre ellos. En el día de la fiesta que celebra la cosecha, los gigantes dijeron a la gente: nosotros hemos sido elegidos para protegerlos mientras dormimos. 100 pasos al norte, 100 pasos al sur, 100 pasos al este y 100 pasos al oeste. Si nos necesitan, llámennos con una voz muy alta, diciendo algo como la montaña nos ha atrapado o algo como el océano está a punto de tragarnos. Sus súplicas harán que acudamos. Y bueno, hubo alguien afectado y entristecido por todo esto, un duendecillo. El duende era amigo de los gigantes desde antes de que se crearan los 4 mundos. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que irse? ¿Por qué no se quedan? El tierno infante se sintió abandonado, así que extendió su ira por los 4 mundos. Fue injusto con todos repetidas veces, y abrumados por todo este infortunio, la gente cantó la oda al orden, y los gigantes escucharon su llanto, respondiendo con un rugido. Oh duende, nosotros somos los protectores de esta gente. Le has causado dolor a la gente, duende. Abandona estos 4 mundos, de lo contrario te haremos pedazos. El duende estaba asustado y entristecido. Había perdido a sus viejos amigos. El duende regresó a los cielos y la armonía fue restaurada en los 4 mundos. Y la gente se regocijó. Adoraron a los gigantes como a dioses y desde entonces todos vivieron felices. Esta es la leyenda que nos cuenta la abuela de Anju, la leyenda que nos narra el pasado de Skull Kid. Skull Kid es, en el fondo, tan solo un niño abandonado, un niño con el corazón roto que hizo un berrinche desastroso, pero eso ocurrió hace mucho tiempo. En la actualidad, este pequeño duende parecía haber encontrado consuelo en sus 2 nuevos compañeros, un par de hadas llamadas Taya y Tael. Con ellos, Skull Kid volvió a reír, volvió a sentirse acompañado y volvió a hacer travesuras inofensivas, al menos hasta que, en la espesura del bosque, sus caminos se cruzaron con los de un extraño y misterioso vendedor de máscaras. La máscara de Majora sedujo a Skull Kid, lo atrajo hacia ella y se apoderó del chico como si fuese un parásito, alimentándose de esa inmensa sombra que acechaba en su interior. Majora es una voz en la mente de Skull Kid que le susurra:
tienes derecho a estar enojado. Le repite una y otra vez que ellos te abandonaron, y así como una máscara puede servir para ocultar a la sombra, la propia sombra también puede terminar por quebrar a la máscara. Mayora no es un escudo para que Skull Kid enfrente el mundo, ni un refugio contra su profunda soledad y rechazo. Es un amplificador de aquella sombra que duerme en todos nosotros. Y cuando la sombra se intensifica tanto, llega un punto en el que toma control de nuestro yo consciente, en ese punto en el que nuestra sombra nos posee. Mayora se alimentó de la sombra de Skull Kid, consumiendo su propio ego y dejándolo atrapado en sus sentimientos de soledad y rechazo. Al final, Skull Kid jamás fue un villano, fue una víctima y un antagonista trágico, alguien a quien Link puede comprender profundamente, pues él también se siente abandonado y solo. Por eso, más que vencerlo, intentamos salvarlo, porque Link también tiene una sombra igual que la de Skull Kid. También ha cargado con el peso de perder a alguien, como lo hemos hecho todos, y Link no piensa abandonar a nadie así. Ya hablando sin guiones de por medio, Majora's Mask es mi juego favorito. Es especial, no cabe duda de que es un Zelda único. No se ha logrado hacer nada así en los últimos 20 años. Creo que el único Zelda que me ha llegado a conmover hasta ese punto ha sido Tears of the Kingdom. Pero no solo es la nostalgia lo que habla por mí. Desde la construcción de los personajes hasta el gameplay y los diseños son maravillosos. Le aporta de una estética oscura a una saga infantil. No estamos hablando de una epopeya fantástica, estamos hablando de la historia de un niño abandonado, de la historia de un héroe que no es reconocido, la vivencia de una pequeña niña en una granja, el infortunio de dos personas que se van a casar. Estamos hablando de la muerte de un padre, de la muerte de un hijo, del inevitable paso del tiempo, pero al final de lo que hablamos es de la esperanza, del poder volver a iniciar con tu vida, de que siempre tienes un nuevo día para poder hacer las cosas mejor, para poder sobrellevar el dolor. De eso trata Majora's Mask, y yo sé que la gente que lo ha jugado lo guarda en su corazón con un especial cariño. Y a toda esa gente que ama este juego, lo único que le puedo decir es gracias. Gracias por darle el valor que se merece Zelda Majora's Mask, porque este juego, porque esta historia es simplemente especial.